Expectativa en Naciones Unidas por una nueva resolución sobre Gaza. Tras ser pospuesto un día más, el Consejo de Seguridad votaría hoy un texto para impulsar una mayor entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y Estados Unidos dice apoyar esta versión. Después de más de una década en Níger, las últimas tropas francesas se retiran del país africano. La junta militar que lideró el golpe de Estado en julio había exigido la salida del ejército galo en medio del creciente sentimiento antifrancés en la región del Sahel. Con una vigilia y en presencia del primer ministro, República Checa rinde homenaje a las 14 víctimas mortales del tiroteo en una universidad de Praga. Según la policía, el presunto autor del ataque se suicidó y se sospecha que también asesinó a su padre antes de acudir al centro educativo. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos hablando de Naciones Unidas y la votación que se espera sostenga hoy el Consejo de Seguridad para aprobar una resolución que aumente la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Una votación que fue nuevamente pospuesta anoche y que Estados Unidos dice que apoyaría después de haber vetado una versión que llamaba a un alto el fuego. Otros países mostraron su respaldo a un texto que incluía un contundente llamado a suspender las hostilidades entre las partes, pero que fue eliminado del borrador. Solo quiero compartir con ustedes que hemos trabajado duro y diligentemente durante el transcurso de la semana pasada con los emiratíes, con otros, con Egipto, para llegar a una resolución que podamos apoyar y tenemos esa resolución ahora. Estamos listos para votar sobre ello. Mientras tanto, en el frente humanitario la situación sigue siendo crítica. Más de 20.000 palestinos muertos y unos 53.300 heridos es el saldo que ha dejado la guerra en la Franja de Gaza. De acuerdo con la ONU, varias zonas del enclave han alcanzado el nivel de catástrofe debido a la hambruna en el norte y en el sur de Gaza. Más detalles en el siguiente informe. Desde lejos, en Gaza, los bombardeos se ven como humo y escombros. De cerca, la realidad que estos y el asedio israelí han creado, destrucción, muerte y enfermedades. Según el Ministerio de Salud gazatí, dirigido por el gobierno de Hamas, más de 20.000 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde que comenzaron los combates en octubre. Naciones Unidas dice que los servicios médicos de Gaza están colapsando. Solo 9 de 36 centros de salud funcionan parcialmente y todos ellos están en el sur, lo que deja al norte sin hospitales en funcionamiento. Un coordinador de equipo de la Organización Mundial de la Salud registró cómo los repetidos ataques al hospital Al-Shifa han destruido el complejo. Acabamos de traer algunos suministros médicos adicionales y hablamos de traer un equipo de cirujanos y proveedores médicos y enfermeras adicionales, pero el personal dijo que lo primero que necesita el hospital es combustible. El combustible es la sangre de un hospital, es lo que hace que el generador funcione y mantenga las luces encendidas y que todas las máquinas funcionen bien. Los bloqueos al suministro de combustible, alimentos y agua están creando otra tragedia en Gaza. Las agencias de la ONU dicen que durante semanas solo ha llegado el 10% de sus necesidades alimentarias. He visto Afganistán, he visto Yemen, he visto Siria, estuve en Sudán del Sur, he visto el noreste de Nigeria, prácticamente he estado en todas partes, pero nunca he visto algo en la escala de lo que está sucediendo en Gaza y a esta velocidad. ¡Qué rápido pasó! Uno de cada 4 residentes en Gaza, o más de 500.000 de personas, está en situación de hambre severa, haciéndolos aún más susceptibles a la muerte y a las enfermedades. Vamos a República Checa. Con un monumento improvisado a las afueras de la Universidad Carolina en Praga, cientos de personas rindieron homenaje a las víctimas mortales del tiroteo de este jueves. Al lugar acudió el primer ministro Petr Fiala en compañía del embajador estadounidense. El gobierno decretó un día de duelo nacional para este 23 de diciembre, mientras la policía reveló más detalles de lo sucedido y mostró el video de las cámaras corporales de los agentes ingresando al edificio del centro educativo. Básicamente, justo cuando llegamos nosotros, el atacante sintió que el lazo se apretaba y tomó la decisión habitual en estos casos, que es el suicidio. Quiero aclarar los números. Actualmente hay 14 víctimas confirmadas. Son estudiantes y otras personas. El atacante ha muerto, entonces 15 en total. También tenemos 25 personas heridas.
En India, las lluvias monzónicas siguen causando estragos en zonas rurales del estado de Tamil Nadu, en el sur del país, y que hasta el momento han dejado al menos 10 personas muertas. Las inundaciones han provocado vastas extensiones de tierra bajo el agua. De acuerdo con medios locales, más de 60.000 hectáreas de tierras agrícolas han sido destruidas en varios distritos. Las autoridades meteorológicas pronostican más precipitaciones mientras el estado sigue recuperándose de los daños causados por el ciclón Michaun, que azotó la costa este mes. Un paisaje similar se vive en el estado de California, en Estados Unidos. Una potente tormenta del Pacífico provocó lluvias e inundaciones repentinas en la ciudad costera de Santa Bárbara, convirtiendo las calles en ríos. Las autoridades dijeron que siguen atendiendo los llamados de emergencia y tratando de determinar las zonas en que deben ser atendidas con rapidez. Los meteorólogos pronosticaron que este viernes continuarían produciéndose lluvias y tormentas eléctricas en el sur del estado y también en la vecina Arizona. Francia termina este viernes su retirada militar de Níger tras meses de inestabilidad política. Un retiro que también será diplomático con el inminente cierre de su embajada en Niamey. Esta es la última etapa del divorcio entre París y el régimen militar que tomó el poder mediante un golpe de Estado en julio. La Junta ya no está interesada en trabajar con París y en cambio prefiere nuevos aliados como Rusia. Más detalles en el siguiente informe. Durante meses, el ejército francés ha estado retirando lentamente sus tropas de Níger. Unos 1.500 soldados habían sido desplegados en el país africano para luchar contra grupos yihadistas, pero ya no son bienvenidos por la junta militar que tomó el poder en julio. Este viernes, las últimas tropas francesas que quedan debían partir. Je pense également au Sahel. También estoy pensando en el Sahel. He decidido reconfiguraciones importantes y hablé sobre este tema en febrero. La operación de este verano en Níger confirma la necesidad de esto. Continuaremos protegiendo nuestros intereses allí, pero nuestros ejércitos estarán menos en escena, menos involucrados y menos expuestos. Los sentimientos antifranceses en Níger han estallado desde que los militares derrocaron al gobierno elegido democráticamente y respaldado por París. Los nuevos gobernantes de Níger han descartado acuerdos de defensa con Francia, su socio tradicional en materia de seguridad, y en lugar de ello han forjado vínculos más estrechos con Rusia. Poco después del golpe, las autoridades de Níger bloquearon a las tropas francesas en sus bases, privándolas de agua, alimentos y combustible, hasta que Francia accedió a retirarlas. Utilizaron tácticas similares en la embajada francesa en la capital, Niamey, para disuadir a las empresas de entregar suministros. El embajador francés estuvo atrapado en su oficina durante casi un mes antes de ser expulsado, situación que Macron denominó como una toma de rehén. Poco después, un éxodo de personal dejó a la embajada incapaz de funcionar, lo que llevó a fuentes diplomáticas a decir el jueves que Francia la cerrará indefinidamente. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, anunció que una comisión del gobierno viajará a México en los próximos días para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y discutir la creciente llegada de migrantes a la frontera entre ambos países. Esto después de que se registraran cifras récord de personas que buscan ingresar a territorio estadounidense a través de la frontera común. Jorge Hurtado tiene los detalles. El drama humanitario continúa. Esta semana el gobernador de Texas, Greg Abbott, aprobó una normativa que permite a las autoridades locales detener a los migrantes e iniciar los trámites de deportación a quienes lleguen irregularmente a ese estado, donde miles de migrantes siguen intentando entrar. Pues yo digo que no importa si pasamos hasta Año Nuevo, siempre y cuando Dios nos permita y ellos nos permitan estar ya adentro, darnos el amparo que tanto necesitamos por nuestros hijos, porque no ha sido fácil. La Casa Blanca mantuvo conversaciones con el gobierno mexicano. Ambos gobiernos intentan contener el creciente flujo migratorio. El presidente Biden ha pedido al secretario de Estado Antony Blinken, al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y a la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que viajen a México en los próximos días para reunirse con el presidente López Obrador y su equipo y discutir nuevas acciones que puedan tomar juntos para abordar los desafíos fronterizos actuales. Pero mientras los líderes políticos buscan soluciones a la crisis, los migrantes encuentran maneras creativas para costear su estadía en México. Vienen a trabajar, vienen con ese deseo de llegar a Estados Unidos. Entonces ya les falta poco y entonces me cayeron como que del cielo. Sí son muy buenas personas.
Funcionarios de la Casa Blanca creen que la frontera entre Estados Unidos y México se acerca a un punto de quiebre a medida que aumenta el número de migrantes. Esto debido a la falta de capacidad y recursos para afrontar la situación. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos.